los hombres son los que, yo soy camarera, y los hombres son los que siempre nos dejamos propina, y solo hay chicas jóvenes trabajando allí porque parece que son más agradables de cara al público. También puedo contaros cómo durante el Mobile World Congress la señora Ada Colau, con ese gran ayuntamiento del cambio, pagaba 2 sueldos diferentes a las azafatas de imagen y a las azafatas de atención al público, solo por tener diferentes cánones estéticos y no llegar a la altura reglamentaria o normativa. Pero todo esto, evidentemente, refleja algo que va mucho más allá, que es la doble presión que sentimos, que sufrimos las mujeres en nuestras carnes por género y por clase. Y otra cosa que va unida a esto, y es que la lucha de clases va íntimamente ligada a la lucha por la liberación de la mujer. Y dentro de este sistema capitalista, el papel al que nos relega, totalmente subsidiario, se ve reflejado en muchísimos casos, que ahora os voy a dar unos cuantos, como por ejemplo que nosotras nos encargamos del 90% del trabajo doméstico, que utilizamos el doble de horas al día que los hombres para este trabajo, que el 20% de las mujeres deben reducir su jornada laboral para encargarse de familiares, el 37% solo de las pensiones están dedicadas a las mujeres, el resto a los hombres, y que dentro del 77% cobramos el 37% menos. Y evidentemente un dato aberrante, y es que a día de hoy tenemos una brecha salarial del 23% con respecto a los hombres. No podemos olvidar de ningún modo los abusos físicos y sexuales que recibimos. Solo por dar un dato aterrador, y es que en 2017 7 mujeres fueron asesinadas a manos de hombres, y me gustaría decir sus nombres para que no se borren y para que queden en alto y las recordemos: Carmen, Leida, Juliana, Felicidad, María, Kenia y Marisela. Frente a esto, las mujeres podemos hacer muchas cosas y debemos hacerlas. Debemos apostar por la socialización del trabajo reproductivo y doméstico para que no sea una carga y poco a poco nos vayamos liberando. Debemos apostar por la sindicación de todas nosotras y por estar presentes en la vida pública y en la vida social frente a aquellas voces interiores y exteriores que nos dicen que debemos quedarnos en casa, que eso de la política, pues bueno, eso ya que lo hagan los hombres, que hablan mejor, o que saben mejor hablar, o que saben mejor entender las cosas. Pues nosotros debemos estar presentes, debemos implicarnos, debemos organizarnos, no solo en nuestro puesto de trabajo, sino en nuestros barrios y en cada centro de estudios. Tendrás tu tiempo para estar en casa. Debemos apostar por generar un movimiento de mujeres trabajadoras que nos ayudará en el camino y será indispensable para conseguir la independencia total de la clase obrera, de la clase trabajadora. Y para ello, y con ello, podemos conseguir un país verdaderamente para la clase obrera, donde no haya ni machismo ni agresiones, donde podamos ser realmente mujeres libres y soberanas. Muchas gracias. Sense